Gracias al canal por venir a nuestro living a hacer la columna que hacemos semanalmente, y muchas gracias también porque hemos visto que los últimos temas que hemos tocado trajeron alguna participación de los vecinos, y eso es muy bueno porque es justamente lo que buscamos. Así que bueno, hay que acordarse que este canal lo transmite en el noticiero a partir de las 20, o si no por YouTube también luego lo suben y ya queda ahí en YouTube, usted lo busca y directamente ya lo puede ver. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la gente del canal por estar acá. Y hoy tenemos un tema que aparentemente, según algunos, lo toco demasiado, y lo voy a seguir tocando el tema porque me parece que es muy interesante, muy importante y muy acuciante, que es urgente, que es el tema de esta adicción, de esta pandemia silenciosa que hay dentro de las drogas, que es la pantalla, los smartphones, la pantalla chica, la pantalla grande, y la adicción que crea y cómo nos está cambiando la vida. En el último programa dijimos que en esas horas había asumido Donald Trump, y Donald Trump tenía en su primer fila de invitados a la gente multimillonaria que maneja las redes. Dijimos también que era muy probable que esta gente influyera con sus trabajos tecnológicos en la avanzada de los últimos años sobre cada uno de nosotros, y que no solo en las campañas políticas, eso está demostrado, sino también en las conductas, en el conocimiento, en las relaciones de esta nueva sociedad posmoderna, de la no verdad. Ya la líquida de Bauman quedó atrás, pero dijimos que era raro, ¿no?, que blanqueen este cambio de ola, la cresta de la ola, donde los principales personajes para el presidente Donald Trump eran justamente los que nos manejan a nosotros la vida, y los dueños de las principales redes sociales y demás. Y bueno, en Monte tenemos el mismo problema, porque es un problema que no es nada más que de un país o de cierto estrato social o de cierto rango etario. No, esto nos pasa a todos, y sobre todo lo que queremos es prevenir a los padres, a los profesores, a los alumnos, a los docentes, a los psicopedagogos. Así que hoy tenemos como el daño que ocurre esto, para mi gusto y para otros que saben mucho más que yo, casi irreversible ya, sobre la mente y sobre el trabajo intelectual, neuronal, de razonamiento cognitivo de los más pequeños. Así que en nuestra columna y en nuestro living hoy está Julieta Santucho, que es licenciada en psicopedagogía, con experiencia también en la ciudad de Buenos Aires, y hace 10 años está trabajando acá, y de casualidad, como pasan estas cosas, siempre hay una pauta común que nos va uniendo entre la gente, y esta pauta común fueron las redes en un lugar público en Monte. Una palabra que ella dijo que me impresionó, que ahora lo va a contar. ¿Y cuál es la opinión o qué podemos hacer nosotros, Julieta, para prevenir, para trabajar concretamente como comunidad con respecto al tema de la adicción de los niños a las pantallas y de los adultos? Creo que hay muchísimo para hacer, y bueno, son justamente los papás los que deben promover otro tipo de educación en sus hijos y otro tipo de vínculo en sus hijos. Creo que acá es un tema vincular. El celular lo único que hace es como poner una distancia entre el niño y el padre, diferente a unir a ese niño y a ese papá en el juego, en la mirada, en el vocabulario, en el intercambio. Creo que lo estamos viendo en las primeras infancias, sobre todo de 0 a 2 años, es casi irreversible el daño que produce, y cómo se ha incrementado todo lo que hoy es la falta de lenguaje en los niños. Los papás, por ejemplo, en mi caso en particular, consultan debido a que su hijo no habla, o debido a que no juega, debido a que está aislado. Así que creo que las pantallas lo que vienen a traer como consecuencia es una involución en todo lo que el niño debería ir logrando evolutivamente en sus etapas, y esto lo que hace es ir frenándolos. También son niños muy irascibles, que se enfadan rápidamente, que rompen sus juguetes, así que es como que
a diferencia de calmarse con el celular o de ser algo que los regule este celular, es todo lo contrario. No los calma, sino que los pone aún mucho más irascibles y más alterados. Ansiosos. Exactamente. Una pregunta, vos tenés una posición clara, veo que coincide con lo que estamos hablando ahora, ¿y qué respuesta tenemos de los padres? Porque quizás el padre pide auxilio, pero después cuando tiene que comprometerse en cambiar una conducta familiar realmente y de relación, ¿lo hace o no lo hace? Y creo que lo más importante es que se pregunten debido a qué es cómo está su hijo. Ahí ya hablaríamos de que el papá se está preguntando algo, cuando ni siquiera se lo preguntó y recién es la escuela la que lo pregunta. Por ahí nos perdimos un montón de etapas y de estadios que era necesario trabajarlos antes. Es muy importante que nos preguntemos si nuestro hijo fue evolucionando o no de acuerdo a lo que nosotros creíamos. Muchas veces comparan un hijo con otro, cómo fue educado un hijo y cómo fue educado otro, y qué ven hoy en su hijo y qué vieron en otro hijo que tuvieron. Cuando no tienen esos hijos para comparar, a veces esto pasa inadvertido. Y los papás se criaron así y a sus hijos los crían de la misma forma. Entonces, quizás no hay nada que preguntarse. Creo que la pregunta debe nacer de los padres y de ver cómo su hijo y qué se esperaría que hiciera su hijo en la etapa que está transitando. Perfecto. ¿Y el padre es ejemplo de lo que quiere cambiar el hijo o el padre también es un adicto a la pantalla? Generalmente repiten lo que ven. Y si su papá está todo el día con el celular, ellos prefieren todo el día el celular porque es lo que tienen a la mano, al alcance. Van a comer a un restaurante y los papás están cada uno con su celular y su hijo con una tablet, por ejemplo. Es lo más común. También en un almuerzo, o sea, se perdió todo lo que era el intercambio y la socialización como familia. Cada uno está con un celular y bueno, no hay lenguaje, no se hablan, no se miran. Se perdió todo lo que es el juego con el niño. Acá me llamó algo la atención, vos dijiste 2 años, o sea que según tu criterio, lo que vos tenés experimentado, estudiado y ves, a los 2 años ya los chicos están con los celulares. A los 0 años, o sea, hay bebitos que están comiendo su primera papilla y ya los papás le dieron la tablet o le dieron el celular en la mesita de comer para que se entretenga mientras coma y no tire la comida, no se ensucie. Todo lo que debería hacer lo evitan dándole el celular y hay una conducta controlada, se podría decir. Es una manera de tener control también. Y la verdad que ese chico tendría que tener descontrol. Exactamente. Ensuciarse, enchastrarse, sentir todas las texturas de la comida, oler. Quizás se pierde en toda la parte sensorial, es la alteración más grande que vemos nosotros cuando, no sé, vamos a una sala del jardín o tenemos niños en la TDI y es lo que más vemos que está alterado, toda la parte sensorial, toda la parte del lenguaje, el vocabulario es sumamente pobre, a veces es solo gestual, no aparece ni siquiera una palabra, cuando a los 2 años un nene debería decir mamá, papá, buscar a la mamá llamándola. Eso se pierde. Y se pierde también el lenguaje de los más grandes, o sea, nosotros en vez de, vos me mandás un mensaje, me parece que está bien lo que me mandás, y yo te pongo el dedo o una carita. Sí, obviamente que se redujo completamente el vocabulario y ya con un emoticono o algo se cierra esa conversación. Justamente es lo mismo que pasa a diario en los chicos, o sea, el vocabulario es sumamente reducido y quizás ni lo necesitan porque tampoco nadie se está comunicando con ellos, es una necesidad del lenguaje. Y si yo no la necesito y si señalo y ya está, y me entendieron, listo, se terminó ahí. O sea, el nene entiende que con ese escaso gesto puede mantenerse como comer, tomar agua o decir o expresar, no sé, malestar. O sea que el smartphone, o sea el celular, es parte de su vida. Eso mismo que hace el nene es lo mismo que reducimos nosotros quizás con los emoticones y demás. O sea, está como íntimamente relacionado, esa pobreza del lenguaje y la tecnología lo que vino a reemplazar en todos, ¿no? Los chicos hoy, los adolescentes no hablan como por ahí nosotros nos juntábamos en una casa a hablar. Ya no existe, cada uno está con su celular y no intercambian un diálogo. No se da. Yo veo que
no solamente se ha perdido el diálogo, sino que se ha perdido el afecto. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Me interesa mucho que vos como profesional te intereses también y podamos participar, porque lo ideal sería, Julieta, que podamos hacer un grupo social diverso, escuchando a todos, profesionales, padres, de todo tipo de vertientes, que podamos ver si presentar un proyecto o hacer un taller para que cambie la situación, o para tratar de que en nuestra ciudad, que es lo más chico, porque si nosotros esperamos que desde el gobierno o de la currícula escolar, no, porque ya se sabe que los gobiernos, que el Estado, que es ineficaz casi siempre, también ahora lo va a seguir siendo porque se va a reducir. Entonces, lo que yo creo es que tiene que partir de abajo hacia arriba, y sería bueno hacer una experiencia social en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, escuchando a todos, pero con pautas, ¿no es cierto? O sea, bueno, hoy hacemos un taller, nos vamos conociendo, nos ponemos pautas. ¿Qué pasa la semana que viene o la otra semana? Lo podemos hacer declarar de interés municipal. Creo que el municipio tendría que, por supuesto, impulsar y ser el que encabece todo este tipo de acciones. Por otra parte, seríamos el primero. Lo que estás diciendo es muy importante y desgraciadamente es así. Yo lo comparto totalmente, lo tengo experimentado en tantos años. O sea, para que la gente lo pueda entender bien, el mecanismo de generación de dopamina, esa sustancia que se genera cuando nosotros tenemos placer, cuando nosotros jugamos, cuando nosotros comemos polisacáridos, cuando nosotros corremos, trabajamos, nos relacionamos de otro tipo afectivamente, cuando ganamos, esa dopamina se segrega cuando aparecen todas las drogas, aumenta el umbral, vamos a necesitar más dopamina, más droga, pero el mismo camino que se genera dopaminérgico cuando se consume cocaína, para poner un ejemplo, es el mismo camino que se genera cuando se está en la pantalla del celular. Esto que hace unos años parecía que no era así y el negacionismo era terrible. Y afecta todo lo que es el lóbulo frontal, por eso todo el tema del lenguaje y demás. Claro. O sea, es como que todas esas circunvoluciones que se tienen que ir armando en el cerebro y demás, bueno, es como que nosotros hemos visto de pronto cerebros que quedan casi lisos. O sea, es como que lo mismo que hace la droga, el efecto que hace en el cerebro es lo mismo que haría todo lo que, al no haber estímulo, al no haber alguien que alimente eso, pero ¿por qué no ricamente. ¿No hay sobreestímulos? Visuales, pero eso no quiere decir que hay circunvoluciones para que se vaya dando lo que es el aprendizaje. Esas circunvoluciones que se van armando tienen que ver con el juego, con el intercambio, con esto de ensuciarse, con esto de probar, de experimentar. Todo eso es como el bebé se va armando subjetivamente para ir teniendo de pronto interés, motivación, poder desplegar lo que es el afecto. Bueno, al no desarrollar nada de todo esto, justamente no va teniendo los estímulos que necesita para lo que es el aprendizaje. O sea, no hay aprendizaje posible si no se dan todas estas cosas que necesita cualquier niño para poder aprender. Perfecto. O sea que la verdad que el tema de la inundación de redes, a partir de que el celular no solo hablábamos y mandábamos mensajes de texto, sino que nos introducía en el lenguaje de redes, nos creó un daño terrible, y ese daño lo vemos, por ejemplo, a veces con delitos cibernéticos, delitos que llegan a la familia. Fíjate que no solo han aumentado la depresión y la ansiedad en los jóvenes en todo el mundo y ligados al uso excesivo del celular, sino que también ha aparecido una cosa extrañísima, que no hay una legislación, no solo en Argentina, en Estados Unidos tampoco, porque es muy blanda la legislación, muy light, igual que en España, aunque están preocupados. Muy preocupados. Y bueno, un chico de 8 años puede ver pornografía, por ejemplo. Un chico de 12, 13 años puede ver sexo antes de que él pueda dar un beso. Totalmente. Esto es terrible porque la función evolutiva de los afectos y de las relaciones se ve totalmente trastocada, totalmente complicada, aparte de las víctimas que causa, ¿no? Hace poco vimos un chico que fotografiaba a una nena y se la pasaba
desnuda o semidesnuda, y se la en la Argentina y se la pasaba a los otros, ¿no? Un bullying cibernético, un bullying por internet. Y ya estaba escrito hace años, pero muchos años en Estados Unidos, que había una persona que se relacionaba con las nenas, y las cautivaba, les hacía... Esa persona en realidad no existía como tal, ¿no es cierto? Era todo cibernético. Era todo cibernético, o existía trastocando su verdadero nombre y ponía en la cara de una chica que vivía en Noruega. Entonces, en el preparatorio, como les dicen ellos, y la chica entraba en ese juego, en su soledad, entraba en ese juego, en su adicción a la pantalla, y en esto de parecer siempre más linda, más hermosa, en la competencia. La mujer compite mucho con la belleza, con sus pares, obviamente, y está bien que sea así. Y con los estereotipos. Y con los estereotipos, y este estereotipo que se sacan, bueno, ya sabemos cómo se sacan y demás, trajo varias complicaciones terribles, inclusive objetos sexuales, cosas que realmente no dejamos que el pibe lo experimente en su momento, cuando le parezca que tenga su riesgo, que sea prueba-error. No dejamos que se caiga en una calle. Desde el punto de vista de mi profesión, por ejemplo, veo muchas deformaciones en la columna vertebral, abulia, astenia, pibes cansados, pibes que se quedan hasta tarde. Se duermen en una salita del jardín porque permanecen toda la noche con un celular. A ver cómo nos han dicho que hay nenes que les tienen que tirar una colchoneta en la salita del jardín porque durante toda la noche no durmió porque se quedó con el celular. Y a la mañana ese nene, obviamente, las veces que va al jardín va dormido y le tienen que tirar esa colchoneta para que duerma, y la mayoría de las veces ni siquiera lo pueden levantar, porque en el horario que tendría que estar aprendiendo con pares dentro de una sala del jardín, está durmiendo porque no durmió durante toda la noche. Es terrible esto eso, sucede, y no sucede en un caso aislado, sucede en varios casos. Y sin embargo hay una aplicación que el padre desde su celular puede apagarle el celular al hijo, o puede sacárselo. ¿Para qué un pibe que está durmiendo de 6, 7, 8, 4, 12, 16, lo que vos quieras, tienes que dormir con el celular en la cama? O sea, es muy raro. Entonces decirle, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, decirle, bueno, a las 10 vos me das el celular, y si no yo te lo corto. Hay una aplicación, que no me acuerdo el nombre ahora, ya la vamos a buscar, donde vos le podés cerrar. Bueno, claro, pero ¿sabés cuál sería la consecuencia? Que ese nene queda completamente alterado después. O sea, vos le cortás el horario a las 12 de la noche. Ese nene estuvo consumiendo capaz que 6, 7 horas de celular. Y no es tan fácil hacer el corte. Queda en un estado de euforia total. ¿Y cómo haces para que se duerma automáticamente? En vez de usar un juego que lo relaje y demás, bueno, le dan el celular como una forma de que se duerma. Quizás eso lo aceleró más, lo pone más alterado, y es todo lo contrario a lo que deberíamos hacer para que un chico concilie el sueño, ¿sí? Entonces es muy difícil. En el horario que él está en un ambiente como distendido, ahí es cuando puede llegar a dormir. Bueno, todos los psiquiatras te dicen, y los estudiosos, la neurofisiología y la neurociencia te dice que lo peor que podemos hacer es llevar el celular a la cama o tener una pantalla en la cama. Lo que pasa es que somos grandes y quizás tenemos la capacidad de decir lo apago, pero el niño no tiene la capacidad de decir hasta acá y lo dejo al celular. Aparte que está estimulado para seguir. Exactamente, entran en una página y la otra, o sea, automáticamente la página siguiente te va diciendo lo que ese nene va a querer mirar. Entonces te salta el video que ellos quieren, o sea, está todo pensado y planificado para que sea así, que consuman todo el tiempo eso. O sea, el niño no lo va, el niño, hablando de un niño de jardín o un niño de primaria, por sí solo no va a decir, bueno, listo, apago el celular y me voy a dormir. O sea, deberíamos ser los adultos los que regulamos esa cantidad de horas para que no produzca esto en los niños. Pero bueno, quizás los papás se quedaron dormidos, el nene quedó con el celular y pasó. No te quepa la menor duda. Decime una cosa, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo una hija. ¿Y a qué edad le diste el celular? ¿Qué edad tiene ya? Cumple 7 ahora en febrero, pasa a segundo grado. Ah, qué bueno. ¿Y a qué edad le diste su celular por primera vez? Nunca le di un celular. ¿Cómo? Nunca. No está preparado esto, ¿eh? No le di nunca porque, bueno, yo siempre lo cuento, cuando ella nació prematura, me prohibieron el celular hasta los 2 años y fue una decisión de que quise que nunca tenga su celular. Me parece que no es la edad para que lo tenga, y
la verdad que bueno, queda fuera de un montón de conversaciones y de temas con sus pares en jueguitos que ellos consumen y demás, pero no se lo vi nunca. Es una decisión que preferimos jugar a juegos de mesa, leer cuentos, ensuciarnos, jugar con plastilina, jugar afuera, andar en bicicleta, pero bueno, hay que dedicarse. ¿Ella se siente aislada de sus pares, de sus iguales? Hay con nenes que a veces los va a visitar a la casa y están con su celular y no juegan con ella, entonces se siente que ella fue a jugar y quizás el juego es mirar videos y para ella no es un juego, entonces todavía, o sea, ella quiere jugar con un otro y a veces eso pasa. De aparte. Exactamente, es lo que está acostumbrada a hacer, pero el juego se da y se da espontáneamente en los niños, lo que pasa que a veces, bueno, si le damos el celular. Nosotros hicimos una experiencia que siempre la contamos acá y la pasamos por acá, inclusive hay situaciones ya un poquito más grandes, pero cada vez la edad se va reduciendo más con esta super explotación que hay de los juegos en red, rentados, y que te dan los primeros mangos para que vos puedas jugar y todo eso, la adicción total que trae con las consecuencias económicas que trae. Que las consecuencias económicas para mí están en un segundo plano, ¿no? ¿Qué pasa cuando ve el pibe, cuando ve que no se satisface esa ansiedad que tiene por consumir la pantalla, con todo lo que sabemos que la pantalla provoca sobre todos los estímulos, el color, la forma, la música, los segundos del TikTok? ¿Qué pasa cuando eso no le da satisfacción? Porque está comprobado, y después vamos a ver por qué está comprobado y por quién, hay evidencia científica, que le llega un momento que eso ya no lo satisface. O sea, ¿qué pasa con ese chico? Puede ser, como se dice, los que han estudiado en la Universidad de Estados Unidos, aquí y allá, no sé, en la Argentina puede ser también, que eso traiga depresión y que vaya incrementándose según o sea, los niños Z. Después vamos a hablar de los niños Z, o quizá otro programa. Los millennials, los Z, esos chicos, porque una cosa es el pibe que tenía la adicción al celular con el Microsoft o alguno de esos, no, ¿cómo se llamaba? El Minecraft. Minecraft. Y otra cosa es la generación que viene, o sea, la generación de cristal, esta que empezó en los años, digamos, 98, 2000, y fue progresando, y como vos decís, cada vez va bajando más la edad de la adicción de esos pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando, porque bueno, hay gente que dice que está relacionada la ansiedad, la depresión y el suicidio? Totalmente, creo que la Argentina no sé si investiga tanto, pero bueno, yo he escuchado varios profesionales que hablan en España y demás, y realmente el índice de suicidios en adolescentes ha crecido, se ha incrementado. Por ahí en pueblos chiquitos acá se escuchó un poco también de casos que hubo, sobre todo no sé si fue el año pasado o el anterior, más con la pandemia también, de suicidios en cadena que se fueron dando en pueblos cercanos a Monte, ¿no? Bueno, había un compromiso ahí. Exactamente. Había un compromiso de que quién hacía esta apuesta. La apuesta de suicidarse justamente, sí. Para ser directos. Sí, pero bueno, sí está comprobado que el aislamiento, la depresión, o sea, todo eso es producto de cómo hoy viven aislados completamente en una pieza, con todas pantallas, jugando en red, o sea, apostando, o sea, todo eso lleva a que no intercambian con pares, claro. Juegan con gente que es de otros países inclusive y ni siquiera se conocen. Bueno, desde ya. Porque en internet y en las redes la gente no tiene edad. O sea, vos estás interactuando con una persona, antes había un riesgo, decía, andaste bueno, en mi época que soy prehistórico, ¿no? Andaste a la esquina y te queremos ver, ¿no? O cuando salíamos de la primaria nos esperaban en la esquina a ver 5 o 6 cuadras a ver si veníamos. Pero teníamos un riesgo, hacer la rabona, la rata, pelearnos con otro, mirar a una chica por primera vez, o ser mirados, fumar un cigarrillo escondido. Teníamos riesgo, jugar a la pelota entre medio, ensuciando el guardapolvo. Y esos riesgos en el aprendizaje, vos lo sabés mejor que yo, desde el punto de vista de la propia evolución, no solo de la cuestión cognitiva, sino del desarrollo de su propia personalidad y demás, de crear nuevos circuitos. Sí, el fracaso. El fracaso que tiene que existir y existe siempre, todo eso se elimina. Entonces cuando se elimina todo eso, porque, bueno,
vos estás en una condición donde no tenés oportunidad de apostar, estoy diciendo al riesgo, ¿cierto? No tenés oportunidad de caerte, no tenés oportunidad de pelearte con alguien que piense distinto oralmente, verbalmente. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, y el que no hace eso puede sufrir bullying, quizás, no digo que esperemos que no sea tu hija, pero yo conozco casos concretos que el que no se drogaba en una fiesta era mal visto con las drogas tradicionales, y también conozco casos que el que no consume lo suficiente, ¿cómo? Vos no estás en Instagram. Claro. La franja etaria de mía consume Facebook, por ejemplo, pero resulta que Meta unió Instagram con Facebook. Totalmente. Quiere decir que lo que yo publico en Facebook y viceversa. Entonces yo digo... Es que quedan por fuera en un vocabulario y en un montón de cosas que obviamente el que no consume eso no lo tiene incorporado, porque tiene todos determinados códigos, determinadas cuestiones que manejan el que maneja ese tipo de juegos y demás. Mi nena a veces me habla de cosas que yo no sé lo que son y ella tampoco las consume, pero las escucha. Pero bueno, cuando iba al jardín, por ejemplo, una vez muy preocupada la docente nos dijo que hacían retos, que esos retos se trataba, por ejemplo, de pellizcarse al punto de sacarse sangre, hasta niños de jardín. Si no se sacaban sangre, no pasaban el reto. Que por ahí eran todas cosas que consumían más los hermanos mayores de esos niños, y esos niños los llevaban a lo que era el jardín. El que consume eso quizás todo el tiempo está mirando eso y después lo replica en un contexto de nenes de 3, 4, 5 años. Entonces sí, obviamente, están atravesados completamente por todo lo que se publica y todo lo que se hace en las redes. Por supuesto, nosotros tenemos una pregunta en los grupos de los talleres, que es: decime la diferencia entre sexo, amor y porno. ¿Cómo? La pregunta es: ¿qué diferencia vos ves entre el sexo, la pornografía y el amor? Y les cuesta a los chicos de 15, 16 años, estoy hablando, y un poquito menos, un poquito más, ahí, la adolescencia, ¿no es cierto? O la preadolescencia, les cuesta definir. ¿Y por qué les cuesta definir? Bueno, porque si el pibe a los 8, 9, 10 años se metió en una página de pornografía, porque con decir que son mayores de 18 años atrás, no hay ningún control, es mentira que hay control, cualquiera lo puede demostrar, saber, experimentar. Entonces, digamos, empieza a haber una distorsión de la realidad y empieza a haber una exclusión de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que recuperar la vida humana para los pibes, que hoy la estamos perdiendo. Y cualquiera dirá: este está loco. No estoy loco. Científicamente está demostrado que esos chicos van a tener una gran frustración, van a tener un síndrome de ansiedad terrible y van a terminar posiblemente en una depresión también muy complicada. Sí, se ha implementado también todo lo que son los diagnósticos de TEA, que yo te había comentado. A ver, el trastorno del espectro autista, o sea, no se sabe la causa precisa cuál es, porque se diría que hay variedades de causas, pero creo que, bueno, si un niño tiene estas características y nosotros encima lo sobreestimulamos todo el tiempo con los que son las pantallas, lo que estamos haciendo es cada vez haciendo que ese chico quede más para adentro, como más disociado. Quizás a veces nosotros vemos esos niños que repiten de memoria una película o repiten de memoria, bueno, toda esa disociación entre lo real y lo virtual, o sea, queda como unido en ese sujeto. Y bueno, es lo que vemos esos niños que de pronto no pueden entablar un diálogo. La verdad que no se sabe hoy si es realmente la causa única el exceso de pantallas, pero está comprobado que si a esos niños ya diagnosticados o con un diagnóstico certero de lo que es el trastorno del espectro autista, lo que hacemos es alimentarles aún más con tecnología todas las características que tienen, las consecuencias son mucho más graves y mucho más irreversibles. Hay mucho para hacer y a veces hay niños que van teniendo ciertos indicios o características semejantes a lo que sería un trastorno del espectro autista, sobre todo en los primeros años,
y modificando estas conductas y estas acciones en los padres de quitarle la pantalla, de jugar más y de tener un intercambio más fluido con esos niños, esas acciones se van eliminando. Todas esas características que va teniendo el niño se van disolviendo, va empezando a adquirir lenguaje. O sea, es recontra importante que nos fijemos en las primeras etapas de la vida, que es lo que hoy creo que tenemos la salvación para no llegar a lo que hoy tenemos en la realidad, en lo que son los adolescentes y demás. Estamos recontra tiempo cuando tenemos un niño recién nacido, todo lo que le debemos brindar a ese niño en su niñez, en su infancia, para no llegar a tener hoy por hoy los chicos que quizás tenemos hoy sentados en las aulas con 6, 7 años y con estas características. Creo que es mucho el trabajo que podemos hacer como familia. ¿Qué pasa cuando una mamá le da la teta al chico? Y en muchos casos las mamás nos cuentan que mientras le dan la teta están mirando el celular, no miran a ese niño, no es mirado ese niño, y justamente una de las mayores dificultades que tienen estos niños es poder mirar, poder abrazar, poder acariciar, poder, ser afectuosos. Quizás nunca lo recibieron y tampoco después lo pueden hacer. A ver, no quiere decir que porque yo no es todo tan lineal y Julieta, porque yo conozco el paño. Exactamente. Vamos a dejar aclarado algo. No todos los pequeños que tienen un trastorno similar o que estén diagnosticados con TEA, ese TEA está originado en el uso excesivo del celular. Eso que quede claro para que mañana no venga uno o el otro. Nosotros estamos hablando de experiencias concretas, estamos diciendo la incidencia que puede tener el uso. Está comprobado que si un niño tiene TEA y yo le doy el celular 10 horas por día, seguramente le estoy favoreciendo muchas de esas conductas que ya no deberían estar tan exacerbadas como están. Cuando yo empiezo a quitar esas horas de consumo de celular, lo que va apareciendo es mucho mejor que lo que estaba, ¿sí? Va apareciendo un niño que quizás se empieza a acercar a su mamá, va apareciendo un niño que empieza a decir alguna palabra. A ver, el diagnóstico lo va a seguir teniendo, sí, pero nosotros podemos ayudar muchísimo modificando ciertas conductas para que ese niño la pase mejor, ¿sí? Perfecto, bueno, eso es lo que me parece que podríamos hacer. Vos sos optimista. Sí, totalmente. Bueno, yo también. Vemos que hay una puerta cerrada, vamos a la otra puerta, y si la otra puerta también está cerrada, yo fabrico mi propia puerta. Yo lo he visto, por eso lo digo, o sea, he visto esto en niños muy chiquititos, donde llegan de pronto a consultar porque no hablaban, y cuando esta mamá empieza a entender cómo, por qué camino ir, los resultados se ven y son notorios. O sea, no digo que ese nene iba a hacer o a tener un diagnóstico, pero si yo lo único que le doy como estímulo es un celular o una pantalla, seguramente, los diagnósticos también hacen a que el niño funcione de una determinada manera, no necesariamente tiene un diagnóstico, pero funciona de una determinada manera. Un niño que no se comunica, un niño que no juega, un niño que no acaricia, no quiere decir que sea un TEA, pero está teniendo un montón de características que le impiden poder aprender de la manera que lo tiene que hacer, poder acercarse a un par a jugar, poder, mencionar una necesidad como de hambre, como de querer jugar con un otro, mediante el vocabulario. Entonces, exacto, obturamos quizás que se despliegue todo esto. Esa es una palabra importante, ¿no? Obturar. Me parece que obturamos, por ejemplo, el adolescente. Obturamos el camino del adolescente al adulto, ¿no es cierto? Se lo adelantamos, le quitamos la expectativa para que él decida, para que él vea, para que él se equivoque, para que él sepa lo que realmente es la vida. Pero bueno, hoy estamos... ¿Te parece a vos que algo por ahí importante es que el fracaso tiene que ser aprendizaje, el error tiene que ser aprendizaje. Tanto el fracaso me tiene que permitir poder decir, bueno, esto que me salió mal, quizás después si yo modifico algo me puede llegar a salir bien. Que no sean palabras negativas, ni el fracaso, ni el error, exacto, sino que sean motivo de cambio, de aprendizaje, de ir por más, ¿sí? Bueno, hay un adagio budista que dice, mi mejor maestro es mi último fracaso. Exactamente. Debemos aprender, y de verdad no como una frase hecha, sino que un niño que se equivoca es un niño que está aprendiendo.
porque lo intentó. Exacto. ¿Vos creés que socialmente, ahora ya vamos a la familia y a la sociedad, y vamos a nuestra ciudad, vos creés que podemos iniciar nosotros una acción de conjunto con los docentes, con los padres? Por supuesto, va a ser difícil porque yo veo que va la mamá con el carrito, el nene va mirando para adelante y la madre cruza la calle inclusive con el celular. Dos errores. Primero tiene que ir la madre y después el carrito para cruzar la calle. Y segundo, no tiene conexión, no tiene gesto con el pibito que lleva ahí porque ella está mirando el celular. O sea, digamos, con esta contrariedad que vamos a encontrar, que es la cotidianidad, o sea, todo lo que pasa todos los días, lo que ya sabemos, nosotros también somos adictos al smartphone, a los celulares, pero ¿vos crees que se puede hacer un proyecto, un taller, que se puede convocar a la sociedad por este medio y por otros, hacer reuniones, interiorizar a la gente de la municipalidad, del hospital, o sea, una cosa interdisciplinaria? No hace falta ser profesional, pero bueno, las experiencias sirven también, obviamente con todos, para poder hacer un proyecto de experiencia, a ver si podemos mejorar alguna cosa. ¿Sos optimista o no se puede hacer? Sí, eso? Totalmente. Creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿sí? ¿Qué hijo estamos criando? ¿Cómo es nuestro hijo? ¿Cómo fui yo cuando fui hija? ¿Y qué hija estoy criando hoy? ¿Sí? Esa pregunta tiene que estar, y si no está esa pregunta, quizás ni me cuestiono para qué podría existir algo así. Entonces creo que tiene que ir por ahí. Hoy por hoy los primeros que descubren estas características en los niños son por ahí las docentes, que esperan tener un niño sentado en el aula que no es el niño que tienen, ¿sí? No es el niño, o sea, si un niño no puede aprender, me tengo que preguntar por qué no puede aprender, qué está pasando en ese niño que no hay aprendizaje posible. Siempre un niño debería aprender, siempre, todo el tiempo, permanentemente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para obturar este aprendizaje que debería fluir permanentemente? Todo su contexto debería ser un contexto de aprendizaje y de estímulos. Entonces, si el único estímulo es el celular o es la pantalla, bueno, le estoy ofreciendo eso y nada más. Entonces nos deberíamos preguntar... ¿Es cómodo eso para los padres? Sí, totalmente. Es, bueno, como dicen, ¿no? La niñera más barata o el chupete electrónico. Realmente. Es duro eso, es duro. Pero es real. Y sí, la niñera más barata sí, porque vos podés hacer un montón de cosas cuando tu hijo está con el celular, es la realidad. Lo abstraes completamente del contexto, te deja hacer lo que vos querés, inclusive hablar o estar con el celular vos. Y él, entretenido, que, viste, yo me pregunto, ¿será un entretenimiento o será una distracción el celular? ¿Se entretienen con el celular o solamente se distraen con el celular? Las dos cosas. O sea, está comprobado que lo que nosotros estudiamos desde un celular no graba nuestro mecanismo de memoria como si lo leemos un libro. Cuando lo leemos un libro nos metemos en el tipo que lo escribió, en el espíritu, dejar una novela, vamos a un libro de ciencia, por ejemplo, estamos estudiando una carrera, y ahí empezamos a interpretarlo al tipo, qué nos quiere decir, mientras que cuando nosotros lo estudiamos vía celular o vía pantalla o vía Zoom, bueno, hoy hay carreras universitarias virtuales, pero aparte hay exámenes finales en campos de la salud, por ejemplo, donde el final es por Zoom. Entonces, y la clase fueron por Zoom. Entonces yo digo, eso de que el profesor ya iba diciéndote en la universidad, al menos en la universidad, las dos que yo conocí, o las tres, ahora estoy en otra, se está perdiendo un poco eso. O sea, y el otro día un profesor dijo, estamos haciendo mal los profesionales, y nosotros somos los responsables. Bueno, te voy a hacer una pregunta, para darle, y ya vamos cerrando. Acá hay un libro que quiero recomendar que es extremo, este libro. O sea, llegar a esto es como llegar a una sociedad feliz. Que la verdad que es un poco el objetivo de algunos políticos que siempre trabajamos para que la sociedad sea mejor, y sea feliz, y sea equitativa y justa. Bueno, no lo logramos, pero vamos a seguir trabajando. Dice, nada de smartphone antes de los 14 años. ¿Estás de acuerdo? No o sea, lo veo. Nada de celulares antes de los 14 años. No, nunca lo vi. Muy bien. Nunca lo vi. Nada de redes sociales antes de los 16. Tampoco lo vi. Nada de teléfonos móviles en los colegios. Tampoco lo vi. Más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real. Eso es el punto que creo que todo el tiempo traté de enfocarme, ¿no?
en que todavía el chico sigue necesitando lo mismo que necesitó hace 10, 20, 30 años, o sea, sigue necesitando lo mismo: mirada, afecto, juego, intercambio, enchastrarse, correr. Siempre necesita el juego. El juego es aprendizaje, se aprende mediante el juego, no solamente un niño, el adulto también. Por supuesto, y la interacción. Pero no este juego quizás de los casinos virtuales y demás, ¿no? El juego que teníamos antes, que era el juego con pares, con otros. Ahora el libro que le voy a presentar dice, es un resumen: este es un libro sobre cómo recuperar la vida humana. Este es un libro cómo se recupera la vida humana, es terrible. Ahora se lo voy a mostrar. Se habla de recuperaciones que se perdió, evidentemente. Y se perdió, claro, por supuesto, claro. Y este libro vale lo mismo que una hamburguesa con una coca. Eso que, viste que hay gente que dice, no, los libros son caros. No, vale lo mismo que una hamburguesa con una coca. A ver si lo podemos tomar. Es un libro en realidad que devela las causas del colapso psicológico de esta generación. Se lo recomiendo, lo estamos leyendo y suponíamos, porque esto lo venimos diciendo hace tiempo, que íbamos a encontrar en él, es para padres, para educadores, para especialistas, para todo el mundo, que íbamos a encontrar en él lo que encontramos: la evidencia, caso por caso, de distintas universidades, experimentación real con evidencia. Basta de... El otro día, yo no sé si lo conté, me metí para ver si era cierto que Elon Musk había echado a Robert De Niro de X, y me lo tragué y empecé a criticarlo a X, y sin embargo era falso. Robert De Niro nunca utilizó X, así que bueno, pero es la posverdad. Creo que quizás el autor, me parece que en esto, o sea, ya las edades se fueron corriendo, ¿no? Antes en España se decía de 0 a 2, ahora ya están diciendo hasta los 6 años no celulares. Creo que está bueno que sea tan ambicioso y ponga estas edades mucho más corridas, porque nosotros nos criamos sin celular, la realidad es esa, y fuimos también felices y jugamos y aprendimos y compartimos. Fuimos también, creo que fuimos más felices. Y no sé en qué podríamos, bueno, sería una pregunta más filosófica, ¿no? Pero bueno, creo que la felicidad no puede estar únicamente... más humanos. Y más empáticos. Esa palabra que hoy se usa todo el tiempo, creo que eso es lo que se pierde al tener esa distancia entre la persona, ¿no? Bueno, está la moneda en el aire, ¿eh? Acá Julieta Santucho, dale un saludo a tus viejos, bueno, que los quiero tanto desde hace tantos años. Dale. Acá está la moneda en el aire, ahora vamos a esperar una devolución de ustedes. Tenemos que hacer algo en conjunto y tenemos que cambiar un poco nosotros para poder mostrar a nuestros hijos cuál es el cambio. No hay que preocuparse, yo siempre digo hay que ocuparse. Vamos a ver si lo podemos lograr. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.